Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es vamos a tratar hoy es un poco la parte práctica, que es en base a lo que vimos la vez pasada, el tratamiento de la hipertensión endocraniana. Y como creo que, no sé si recuerdan de lo que hablamos la semana pasada, la semana pasada, es que el tratamiento de la hipertensión endocraniana para nosotros es algo más complejo que una simple receta escalonada, sino que involucra el tratamiento de los diferentes... para tratar la hipertensión endocraniana necesitamos conocer los diferentes aspectos fisiopatológicos, ¿sí? Y vamos a emplear una u otra medida en base a eso. Por lo menos, y sobre todo, cuando la hipertensión endocraniana se torna refractaria al tratamiento. Ahora, tampoco sería práctico que uno deje librado al médico que está de guardia a las 4 de la mañana para que se empiece a pensar si el mecanismo es por edema, por la autorregulación, con el aumento de la barrera hematoencefálica, etc. Entonces, hay un algoritmo que sí lo vamos a ver sobre el final, que nos sirve para el 70-80% de los pacientes, y en el manejo fino vamos a tratar de no emplear como algo muy estructurado, sino que adaptarnos al enfoque fisiopatológico, que ese es el concepto que un poco uno les quiere dejar. Recordemos que, ¿por qué tratar la hipertensión endocraniana? ¿No? ¿Por qué? Uno es, la hipertensión endocraniana per se, en sí misma, no es que tiene un efecto tan deleterio en el cerebro. ¿Por qué motivo? ¿Ustedes recuerdan una entidad que se llama hipertensión endocraniana benigna? ¿Sí? ¿Oyeron hablar alguna vez de eso? ¿No? El pseudotumor cerebral. Es un paciente que consulta por cefaleas crónicas, pérdida de agudeza visual, y cuando le hacen tiene una tomografía relativamente benigna, y cuando le hacen una punción lumbar tiene aumento de la presión de apertura. Y lo que es llamativo, en el fondo de ojo tienen edema de papila bilateral, ¿no? El edema de papila es secundario a la hipertensión endocraniana. Entonces, estos pacientes con hipertensión endocraniana que viven con 40-50 de PIC, que no es un cuadro agudo, sino es un cuadro crónico, caminan, manejan, viven normalmente, pero esa hipertensión endocraniana benigna, entre comillas, evolucionada a su suerte, puede dar lugar a trastornos de la microcirculación. Y estos pacientes tienen principalmente afectación de los nervios ópticos, o sea que el aumento crónico de la presión dentro del cerebro, entre comillas, la entidad denominada benigna, es una entidad que manejan los neurólogos, puede dar lugar a disminución de la agudeza visual, llevando hasta la ceguera. Entonces, ese es uno de los puntos. Y el otro punto es que la hipertensión endocraniana puede también, por lo que mencionábamos en la clase pasada, dar lugar a trastornos en sí de la microcirculación. Pero bueno, las dos principales razones para tratar la hipertensión endocraniana son que un foco de contusivo puede dar lugar, o el aumento de la presión intracraniana de un determinado compartimiento puede dar lugar a desplazamientos de tejidos cerebrales y originar una hernia, una herniación. Eso ya se acuerdan que lo vimos. La herniación del úncule temporal, la herniación transtemporal, o sea que es importante tratar la hipertensión endocraniana para prevenir el desarrollo de desplazamiento de masas cerebrales y hernias. Y el tercer criterio para tratar la hipertensión endocraniana es que, recuerdan que la presión de perfusión cerebral se relacionaba con el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, cuando ustedes tienen un aumento de la presión endocraniana, les cae la presión de perfusión, y al caer la presión de perfusión les cae el flujo. Entonces tienen daño isquémico. ¿Está? Entonces, otra de las razones para tratar la hipertensión endocraniana es precisamente mantener una adecuada presión de perfusión que asegure un flujo adecuado. Si recuerdan la vez pasada, vemos que esta será la causa de hipertensión endocraniana: el edema cerebral, el aumento del contenido de agua en el cerebro, una lesión ocupante de espacio, y ¿se acuerdan que hablábamos de la vasodilatación cerebral y de las cascadas vasodilatadoras? ¿Sí? Cuando se produce una caída de la presión arterial, ¿qué ocurre?
el cerebro, hay una disminución del flujo. El cerebro, ¿qué sensa? Que tiene que aumentar el flujo disminuye. Entonces, ¿qué genera? Vasodilatación. Y al producir vasodilatación, ¿qué se produce? Aumento del volumen sanguíneo cerebral y al aumentar el volumen, aumento de la PIC, ¿sí? Entonces, una medida fácil de bajar la presión intracraniana antes del mannitol, de los barbitúricos, etcétera, es aumentar un poco la presión de ese paciente, sobre todo cuando está hipotenso, aumentarle la presión y llevarlo a la cascada vasoconstrictora. Pero eso siempre y cuando el paciente se encuentre autorregulando. Eso, bueno, otra de las causas de vasodilatación cerebral puede ser la hipercapnia, o sea, una de las medidas, la acidosis. Cuando ustedes ventilan a un paciente tienen que tener la PCO2 ni muy hipocápnico, porque la hipocapnia lleva a vasoconstricción cerebral, ni tampoco hipercápnico, o sea que esté normocápnico. ¿Y cuál es el valor mágico? Entre 35 y 40 de PCO2. Evitar la hipoxemia, porque la hipoxemia disminuye también la entrega de oxígeno a los tejidos. La hipertensión sistémica, cuando traspasa el límite de la autorregulación, también genera hipertensión endocraniana por desarrollo de edema hidrostático. La hidrocefalia, esto lo mencionábamos también, acumulación de líquido cefalorraquídeo en el cerebro. La trombosis venosa cerebral, ¿sí? La salida, cuando ustedes tapan la salida venosa, ¿qué ocurre? Todo lo que está dentro del cráneo aumenta el volumen venoso, entonces el aumento del volumen venoso genera hipertensión endocraniana. Las convulsiones, ¿por qué mecanismo? Porque aumenta el consumo metabólico de oxígeno y porque genera mayor excitotoxicidad, vasodilatación cerebral. Recuerdan esto que es importante y tiene implicancia práctica, el aumento de la presión intratorácica e intraabdominal. O sea, primera medida cuando ustedes ventilan a un paciente, que esté bien ventilado, que no tenga presión pico en la vía aérea demasiado importante, porque eso va, el aumento de la presión tanto torácica como intraabdominal, si tiene un abdomen prominente, etcétera, traten de darle, bueno, catárticos o tratar el síndrome de Ogilvy, o sea, la distensión de las asas, que tenga catarsis, porque el aumento de la presión intertorácica e intraabdominal se asocia con disminución del retorno venoso y aumento de la presión. La hipertermia es causa de hipertensión endocraniana y la sedación inadecuada. Por eso, una de las medidas primarias en el tratamiento del incremento de la presión intracraniana es que el paciente esté adecuadamente ventilado y sedado. O sea, estas son todo lo que vamos a aplicar. Entonces, prioridades en el manejo. En general, todas las sistemáticas para el control de la hipertensión endocraniana están hechas en traumatismo de cráneo. Eso es una realidad, ¿no? Y en general, bueno, se trata el stroke isquémico, la hemorragia intracerebral, la hemorragia subarachnoidea. Bueno, un poco la diferencia con la hemorragia subarachnoidea es que uno tiende a colocar más catéteres ventriculares, ¿no? Porque generalmente coexisten con hidrocefalia. Pero el algoritmo de tratamiento de la hipertensión endocraniana lo van a ver más frecuentemente, está descrito en general para traumatismo de cráneo y bueno, después todo lo demás un poco se copia de eso con algunas variantes. Bueno, esta es la sistemática ATLS en el manejo del TEC. Esto después van a tener una clase de trauma de cráneo, pero se los adelanto. Vía aérea con control de la columna cervical, la secuencia de intubación rápida con Glasgow menor o igual a 8, cuando está indicado claramente la intubación, una mala mecánica ventilatoria, ¿sí? La secuencia de intubación rápida es aquella que se induce con propofol y agentes curarizantes con el objetivo de relajar y permitir una adecuada inmovilización cervical, porque recuerden, estos pacientes tienen frecuentemente asociados trauma cervical. Después, asegurar la vía aérea, primer punto. Segundo, asegurar la ventilación, obvio. El ABC, la circulación. En todo paciente traumatizado, recuerden esto, 2 vías cortas y gruesas. ¿Está? Esto lo saben, ¿no? O sea, ¿por qué motivo? Porque no se preocupe por una vía central de entrada, porque la vía que va a tener más flujo es la vía corta y gruesa. Idealmente, 2 vías periféricas. Expansión, si está chocado con 2 litros de fisio y lactato. Monitor cardíaco, bueno, todo lo que hace a la circulación, ¿sí?
Control de la saturación arterial, sondas nasogástricas, volumen minuto urinario para estimación indirecta del gasto cardíaco. La D, ahí recién que lo estabilizan van al déficit neurológico. Y esto es lo que van a valorar en agudo. La escala de Glasgow, diámetros pupilares, si el paciente localiza o no, si hay asimetría motora, interesan estos puntos sobre todo. Recuerden de pedir el dosaje de alcohol y drogas, ¿sí? Si fue expuesto a alguna sustancia tóxica, el E. Y después viene la revisión secundaria, catroex, o sea, cabeza, tronco y extremidades, poner tubos y dedos en todos los agujeros, concretamente. Recuerden el tacto rectal, recuerden el examen oral. El tacto rectal importante para si está hipotónico el esfínter anal, significa, bueno, que probablemente tenga una lesión cervical. Descartar que el paciente no tenga un neumotórax. Estas son las imágenes básicas que van a pedir de entrada, una radiografía de columna perfil, tórax, frente y pelvis, la ecofast o el lavado peritoneal cuando no tengan posibilidad de hacer eco, sobre todo en traumas cerrados de abdomen. Y una vez que el paciente esté estable, ahí sí le van a hacer una pantomografía. Pero de entrada, un paciente inestable no lo van a llevar a tomografía, obviamente. Primero van a hacer todo esto que es la sistemática ATLS. Manejo, estabilizar al paciente, prevenir la hipertensión endocraniana. Estos son los objetivos que vamos a analizar. Mantenimiento de una PPC estable y adecuada. Evitar la lesión cerebral secundaria. Recuerden, prevención de la hipoxia y la hipotensión arterial y optimizar la hemodinamia cerebral y la oxigenación. Estos son los objetivos que uno interesa. O sea que básicamente, primero estabilizar clínicamente al paciente, que no esté ni hipóxico ni hipoxémico. Y mantener un flujo adecuado, que lo vamos a hacer manteniendo una adecuada presión de perfusión, flujo sanguíneo cerebral adecuado y también una oxigenación cerebral adecuada. Esos son nuestros grandes objetivos cuando tratamos a un paciente neurocrítico. Entonces, el enfoque fisiopatológico se basa en estos principios básicos. ¿Cómo aseguramos un flujo sanguíneo cerebral adecuado? Mantenemos una adecuada presión de perfusión, ¿sí? La adecuada presión de perfusión cerebral va a ser entre 60 y 70 milímetros de mercurio, ¿sí? De acuerdo a las últimas guías. Segundo, pero tampoco vamos a tener una presión de perfusión de 60, teniendo al paciente con 150 de sistólica y 90 de PIC, obviamente que no. ¿Por qué? Porque aparte de controlar que el paciente tenga una adecuada presión de perfusión cerebral, vamos a tratar la PIC. Y el umbral actualmente se está hablando de 22, entre 22 y 25, donde vamos a tratar la PIC. ¿Y esto por qué? Porque una PIC muy elevada puede enclavar al paciente por lo que hablábamos antes, por dar lugar a desplazamiento de tejidos cerebrales y síndromes de herniación cerebral. Entonces, mantener una adecuada presión de perfusión que asegure un flujo adecuado. Tratar la hipertensión endocraniana también como valor absoluto. Adecuar la relación flujo-consumo. O sea que, para esto, ¿qué nos vamos a valer? Que el cerebro puede ser que a pesar que tenga una presión de perfusión y un flujo adecuado, la sangre el oxígeno no llegue bien a las neuronas. ¿Cómo vamos a valorar esto? A través de la saturación yugular de oxígeno, el Doppler transcraniano y la presión tisular. ¿Recuerdan que esto hablamos la vez pasada? ¿Cómo prevenimos el edema vasogénico? Para eso tenemos que valorar en un paciente al pie de la cama la autorregulación. Y esto les recuerdo, como dijimos la vez pasada, esto lo pueden hacer con un Doppler transcraniano de forma sofisticada o si no, estando al lado del enfermo. ¿Y cómo lo van a detectar? Si ustedes, por ejemplo, ven que un paciente le baja la noradrenalina y le baja la presión y la presión intracraniana sube, ese paciente está vasodilatando. Y esa es la causa de aumento de la PIC. Ahora, por otra parte, si el paciente tiene 70 de media y una PIC de 30, le aumentan la presión
de 70 de media, 80 de media y la PIC se les va de 30 a 20, ese paciente tiene autorregulación conservada. Eso se van a dar cuenta al pie de la cama del paciente. Si tiene ondas A y B de Lambert, probablemente tenga autorregulación adecuada. ¿Está? O sea que esa es la forma que ustedes se van a dar cuenta si autorregula o no autorregula. Simplemente viendo cómo es la curva de PIC en relación a la curva de TAM. Es una medida fácil y específica como para determinar si autorregula o no autorregula. El paciente que no autorregula, que es un porcentaje interesante, ven cómo le sube la presión y le sube la PIC paralelamente. Ojo con ese paciente, porque si ese paciente permiten que esté muy hipertenso, con la idea de optimizar el flujo sanguíneo cerebral, ese paciente va a desarrollar edema vasogénico. ¿Está? Va a desarrollar edema vasogénico. ¿Sí? Y acá obviamente hay que limitar la PPC. Hay que limitar la PPC. O sea que esos pacientes van a mantener no una PPC cercana a 70, sino en general una PPC entre 60 y hasta 50. ¿Está? Bueno. ¿Cómo clasificamos el trauma? Esto van a tener igual una clase. Bueno, esto ya lo saben, leve, moderado, grave, en base a la escala de Glasgow. Acá tienen, bueno, lo que valoramos en el Glasgow. Esto no creo, bueno, a la apertura ocular, el Glasgow motor y la respuesta verbal. La escala de Glasgow fue inicialmente diseñada para valorar los pacientes con traumatismo de cráneo, pero actualmente se utiliza en general para todo paciente neurocrítico porque es una escala fácilmente reproducible. Una escala muy fácilmente reproducible, sobre todo por el personal de enfermería. Ustedes ponen las indicaciones Glasgow horario, entonces si cae 2 o más puntos el Glasgow, tienen que sospechar que el paciente le está pasando algo y ahí, bueno, hacer una imagen, ver lo que está pasando. ¿Está? Y en base a eso, traumatismo de cráneo leve, Glasgow de 14 a 15, moderado de 9 a 13 y traumatismo grave de cráneo cuando el Glasgow es de 3 a 8. ¿Está? Bien. Esto es lo que vimos anteriormente, todo lo que vamos a utilizar como neuromonitoreo. El examen neurológico, recuerden que por más que el paciente, y esto se lo vuelvo a repetir, esté sedado y analgesiado, eso no invalida que no le miren las pupilas. O sea que la clásica respuesta, no, lo pudiste evaluar neurológicamente, no porque está sedado, no, es incorrecto eso. A ese paciente ustedes le pueden ver la pupila, pueden hacer un estímulo, a pesar de que esté con un RAS de -4, -5, pueden hacer un estímulo doloroso, intenso, bilateral, y si ese paciente tiene una respuesta simétrica, gestual al dolor, significa que algo de reactivo está. Ahora, si el paciente le hacen el eclave, o sea, tiene un estímulo doloroso subungueal intenso y no mueve nada, por ese paciente obviamente que algo está pasando. O sea que el hecho, muchas veces ustedes, a pesar de que tengan remifentanilo, midazolam, no es lo mismo que haga esta respuesta en flexión que de un minuto a otro empiece a extender ante el estímulo doloroso, ¿sí? O sea que esto, el examen neurológico no descarta, o sea, la neuromonitorización avanzada no descarta el examen neurológico como monitoreo horario si es necesario. Signos vitales, obviamente, el paciente debe tener en cuenta todo esto. Hoy por hoy podemos medir el índice cardíaco de una forma mínimamente invasiva, a través de un catéter TAM con el vigileo, medir la presión venosa central también. La presión venosa central, bueno, también ha caído en desgracia en los últimos años, pero un paciente que tiene una presión venosa central muy, muy baja, o sea, de menos de 2 o 3, ese paciente le falta agua, claramente. ¿Y para qué sirve la presión venosa central? No solamente para indicar que el paciente se encuentre o no adecuadamente precargado, que va a responder a la expansión. Si ese paciente nosotros le expandimos con presión venosa central baja, lo expandimos con 200 de fisiológico y la presión venosa central va de 5 a 10, obviamente que tiene muy mala compliance cardíaca. Entonces, ahí vamos a ser muy cautos con la expansión. O sea que la presión venosa central es útil, a pesar de que muchos
neoliberales han tratado de reemplazarla con el eco bedside, pero muchas veces el eco bedside no lo pueden tener al pie de la cama o no todos tenemos disponibilidad, ¿está? Bueno, una adecuada sedación y analgesia, bueno, ya lo mencionamos, parámetros bioquímicos, los vamos a monitorear la anatremia. Recuerden que estos pacientes desarrollan pérdida de sal, no tanto diabetes insípida, sino derrame de sal cerebral y síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. El control de las glucemias, en general entre 140 y 180 es el nivel recomendado actualmente. Y estas son las medidas de neuromonitorización multimodal. Ya les mencioné la vez pasada, no nos vamos a casar con ninguna medida de neuromonitoreo en forma individual. Vamos a utilizarlas todas en conjunto y en base a eso hacer la interpretación. Vamos a monitorear la presión intracraniana, la presión de perfusión, o sea, TAM menos PIC. Vamos a hacer el monitoreo de flujo con Doppler transcraniano, que es una medición indirecta del flujo sanguíneo cerebral. El monitoreo de la oxigenación, o sea que para ver si nuestro cerebro está bien o mal oxigenado, con la saturación yugular de oxígeno y la presión tisular de oxígeno, la temperatura cerebral. Monitoreo metabólico, esto lo pueden hacer con microdiálisis, pero bueno, actualmente esto no tiene implicancias clínicas, sino es más que nada investigacional. Y vamos a monitorear la actividad eléctrica del paciente, idealmente con un electrocontinuo, ¿está? Para la detección de actividad eléctrica no convulsiva, que es una causa por la cual el paciente puede no despertarse después de una injuria cerebral. Bueno, también hay una clasificación de las lesiones tomográficas, ¿no? Tenemos la clasificación de Marshall. En lesión difusa grado 1 no hay lesiones en la tomografía, lesión grado 2 tenemos desplazamiento de la línea media menor de 5 milímetros o lesiones o contusiones de menos de 25 centímetros cúbicos. Lesión difusa grado 3, cuando el paciente tiene las cisternas comprimidas o ausentes, pero con lesiones ocupantes de espacio de menos de 25 centímetros cúbicos. La lesión grado 4, ya cuando hay desplazamiento de la línea media, y una lesión focal evacuable, cualquier tipo de estas lesiones, pero con un volumen mayor de 25 centímetros cúbicos, ¿sí? Y lesión no evacuable es aquella en la cual, bueno, no se puede extraer, pero tiene más de 25 centímetros cúbicos. ¿Está? En general, ahora vamos a ver que estos pacientes, bueno, en general van a cirugía. Los pacientes que se monitorean clínicamente son lesión grado 2, grado 3 y grado 4, y los de más riesgo de hipertensión endocraniana son los pacientes con lesión difusa grado 3 y grado 4, ¿sí? Esto es importante porque en TEC moderado, por ejemplo, uno va a monitorear en general la PIC cuando tengamos un LED 3 y LED 4, o cuando el paciente con un TEC moderado de alto riesgo, ¿sí? Vamos a tener que sedarlo por otra causa, porque tiene lesión pulmonar o lesión abdominal. Entonces, recuerden, otra de las cosas que mencionamos antes, que si bien la tomografía no es un método de monitoreo convencional, siempre es de buena práctica el concepto dinámico de las contusiones cerebrales, ¿sí? O sea que las contusiones pueden crecer evolutivamente. Y el hecho de repetirle la tomografía computada a las 12 horas es entre las 6 y las 12 horas, inclusive, depende de la magnitud de la contusión inicial, y realizar tomografías seriadas o ante cualquier punto de descenso, cuando cae 2 o más puntos en el Glasgow, puede ayudarnos a descubrir cómo una contusión que era inicialmente pequeña crece. ¿Está? Ahora, vamos ya a las medidas específicas en el control de la hipertensión endocraniana y cuáles son los objetivos, entre comillas, numéricos que vamos a perseguir. En el año 2016 salieron publicadas la 4ª edición de las guías para el tratamiento de los pacientes con injuria craneal severa. ¿Está? Y hay también muchísimas recomendaciones basadas en la mejor evidencia disponible de autores como Stocchetti, Andrew Mas. Stocchetti es un italiano que ya estuvo varias veces acá en Argentina, Franco Servadei también, coterráneo, Andrew Mas es un autor holandés y otros autores suecos.
O sea que estas van a encontrarlo en literatura inundada, pero nosotros en general nos basamos en la cuarta edición, que es la del 2006 del Traumatic Coma Databank. La primera recomendación que mencionamos también la vez pasada fue, con un nivel 3 de evidencia, mantener una sistólica mayor o igual a 100. O sea, en la práctica, esto es un poco porque estadísticamente fuera de estos valores los pacientes tienen peor evolución, pero no significa que tienen que ir ahí controlando milimétricamente. En general, la tensión arterial que van a mantener es entre 100 a 110 de sistólica con una TAM de 80, ¿sí? Eso básicamente es lo que hacemos en la práctica diaria, ¿sí? ¿Cuándo vamos a monitorear la presión intracraniana? Glasgow menor o igual a 8 con tomografía patológica, ¿sí? Tomografía patológica y Glasgow menor o igual a 8 se monitorea la PIC en traumatismo de cráneo. Ahora, si el paciente tiene Glasgow menor o igual a 8 y tiene un TAC normal, o sea, un LED de 1, con 2 o más de los siguientes criterios: edad mayor de 40 años, signo de foco, TA sistólica menor de 90 al ingreso, este paciente también se le debe monitorear la PIC. ¿Está? Glasgow mayor de 8, ¿cuándo monitorear la PIC? Lo que es el TEC moderado. Algo ya mencionamos, lesiones significativas en la TAC. ¿Y qué incluye? El TEC moderado con LED 3-4. O sea, TEC moderado, Glasgow de 9 a 13, con compresión de las cisternas y o desviación de la línea media mayor de 5 milímetros, ese paciente también se le debe monitorear la PIC. O si no, en el TEC moderado, vuelvo a repetir, Glasgow de 9 a 13, y que lo van a tener que sedar o analgesiar o relajar inclusive, porque el paciente está inestable hemodinámicamente o porque tiene un distrés, acá también van a monitorear la presión intracraniana, ¿sí? Bien, últimas guías, cuarta edición. El umbral recomendado para la presión de perfusión cerebral es entre 60 y 70 milímetros de mercurio, ¿sí? Ahora, ¿cuándo 60 y cuándo más tirando a 70? Va a depender del estado de autorregulación. Si el paciente autorregula bien, ustedes saben que lo van a hipertensar y no va a filtrar. ¿Por qué? Porque la autorregulación es la capacidad que tiene el cerebro de mantener el flujo constante a pesar de cambios de presión. ¿Entienden esto? Entonces, ese paciente pueden jugarse, sobre todo en las primeras 24 o 48 horas, cuando hay más riesgo de isquemia, a mantenerlos ligeramente hipertensos. ¿Y cuándo van a tender a que tenga 60, inclusive hasta 50 de presión de perfusión? Cuando no autorregule. Lo que sí, esto es importante, es una nueva recomendación, los intentos agresivos, o sea, cuando el paciente está hipertenso espontáneamente, en general no, pero cuando ustedes buscan con noradrenalina subir la presión a valores supranormales, arriba de 70 de presión de perfusión, esto no se recomienda. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo de distrés respiratorio y también de insuficiencia renal, ¿eh? O sea que si el paciente tiene 70 de presión de perfusión, 60, está con 0,3 gamas de nona, no, quiero llevarla a 90 de PPC porque a mí me dijeron que yo tengo que oxigenar bien la cabeza y aumentar el flujo. Bueno, eso no hay que hacerlo, ¿eh? Eso no hay que hacerlo porque aumenta el riesgo. O sea, por ahí van a tener un cerebro perfecto, por más que autorregule esto, ojo, van a tener un cerebro bien perfundido, muy lindo, pero el paciente se va a descompensar desde lo cardiológico o desde lo respiratorio. Por más que el paciente sea hipertenso previo. Eso por más que el paciente, sí, o sea, los valores, llevar al paciente a valores supranormales. Ahora, por eso mismo, eso es independientemente o sea, tratar de subir la presión de perfusión es independiente. Por lo menos lo que está escrito en las guías. Bien, oxigenación cerebral. Acá me olvidé justo de ponerles el umbral de PIC, no sé si lo tengo por acá, no. El umbral de PIC actualmente recomendado para tratar es de 22. Es de 22 milímetros de mercurio. En las guías anteriores era de 20.
pero actualmente el umbral para el tratamiento de la PIC es de 22. Bien. Todo esto es estadístico, obviamente, no son guías de práctica clínica. Algunos pacientes van a poder tirarse hasta 25, otros, si el paciente te hace una pupila con 16 de PIC, vas a tratar de mantenerlo menos de 15. O sea que uno se va adaptando, estas son guías de recomendación o pautas generales. Uno va adaptando un poco el tratamiento en base a todo esto. Bueno, ahora, no hay, como ven, en cuanto a la oxigenación cerebral, no hay nivel ni 1 ni 2 de evidencia. Sí hay nivel 3 de evidencia, o sea que se debe monitorear la saturación yugular de oxígeno y la presión tisular porque estos detectan isquemia cerebral. Son detectores de isquemia cerebral. Entonces, como dijimos, no solamente nos interesa que el cerebro esté bien perfundido y con buen flujo, sino cómo está oxigenado. Para eso utilizamos. Nosotros preferimos siempre la presión tisular de oxígeno y estos son los umbrales recomendados de saturación yugular de oxígeno menos de 50 y menos de 15 de presión tisular. Nosotros en general, esto cambió un poco, pues esta es una guía vieja, pero en general tratamos de mantener la presión tisular de oxígeno arriba de 20 y la saturación yugular arriba de 55. Y no solamente importa ver el umbral absoluto de presión tisular de oxígeno, sino también la tendencia. O sea, un paciente que, por ejemplo, tiene 25 de presión tisular de oxígeno, está todo bien, nos vamos a dormir, lo llama a las 3 de la mañana, doctor, tiene ahora 16, o tiene 20, tenía 25 y ahora 20, y ahora está en 18. Este paciente también está pasando algo. Porque no, pero la guía me dice 15, bueno, está bien, pero cayó 5 puntos, entonces algo hay que pasar. Por ahí el paciente se hiperventiló, vimos la curva anteriormente, se hiperventiló, tiene el fosfato bajo, o sea, no hay entrega de oxígeno a los tejidos, por ahí está hipotérmico espontáneamente y por eso la curva de saturación de hemoglobina está tirada a la izquierda, por ahí cayó la presión de perfusión, o sea que si no encuentran la causa, bueno, lamentablemente van a tener que bajar al paciente a tomografía, porque por ahí esa contusión que era chiquita creció. O sea que recuerden esto, el monitoreo no solamente importan los valores absolutos, sino la tendencia. ¿Está? Posición de la cabeza, primer punto. Se habla de cabecera a 30 grados, y esto es muy importante y tiene una consideración práctica, con adecuada alineación del eje cabeza, cuello, tórax. O sea, no tener al paciente así. ¿Por qué no se puede tener al paciente así? Exactamente, muy bien. Entonces, bien cabeza en posición neutra y no ahorquen a los pacientes para contener el tubo, porque eso también aumenta, tiene que pasar por lo menos 3 dedos en ambos lados, o sea que el manguito de sujeción debe estar flojo. Este es un trabajo en el cual, como vemos, que si nosotros subimos mucho la cabecera, ¿qué pasa? Le cae la presión de perfusión, y al caer la presión de perfusión, ¿qué pasa? Vasodilatación, aumento del volumen sanguíneo cerebral y aumento de la PIC. Este es un estudio muy interesante. Ven cómo el umbral óptimo de control de PIC es a 30 grados, pero cuando le sube la cabecera a 40, la PIC aumenta. ¿Sí? O sea que esto es, hay que buscar el punto intermedio, 30 grados. Bueno. Primer punto, entonces, cabecera, ya dijimos anteriormente el cuidado o la estabilización del paciente inicial, el cuidado del tratamiento del shock, etcétera, lo que es la sistemática ATLS. Ahora, primer punto en cuanto al tratamiento de la hipertensión endocraniana es lograr que un paciente tenga una adecuada sedación. Y para la sedación del paciente vamos a emplear inicialmente 2 drogas, que son el propofol y el midazolam. ¿Sí? El propofol es un hipnótico ideal, fácilmente titulable, tiene la ventaja que es reversible, tiene vida media corta, pero tiene un gran riesgo que es la hipotensión arterial, sobre todo en el contexto del paciente que tiene hipovolemia. Está descrito el síndrome de infusión de propofol, lo que llama PRIS. ¿Oyeron hablar de esto? Esta entidad es más frecuente en los chicos, pero también hay casos, no sé, ¿vos viste algún PRIS alguna vez en tu vida? Bueno, yo vi uno solo en adultos, ¿no? O sea, es algo que
un poco está sobredimensionado a mi criterio, pero bueno, hay que tener cuidado y considerarlo porque es una entidad que ante la infusión muy prolongada y con dosis altas en general, utilizando dosis de menos de... la dosis del propofol es de 1 a 5 miligramos kilo hora, en general utilizando dosis más bajas que estas, o por un periodo de menos de 5 días, este síndrome no se produce. El PRIS ocurre en general cuando se emplea el propofol en infusiones muy prolongadas con altas dosis. ¿Y cuál es el problema? Esta entidad se caracteriza por rabdomiólisis, la CPK se le va a las nubes, acidosis metabólica, ira, insuficiencia renal, etc. O sea, ¿cómo van a monitorear que el paciente que está bajo infusión de propofol no tiene riesgo de PRIS? Le van a dosar CPK diaria, bueno, los gases que ya lo hacen, y también el dosaje de triglicéridos. En general, uno puede tolerar la infusión de propofol hasta 400-450 miligramos de triglicéridos por decilitro, ¿sí? Bueno, esto es uno de los sedantes que utilizan. Las benzodiazepinas, en general, las dos recomendadas son el midazolam y el lorazepam. Nosotros empleamos el midazolam. Se recomienda en sedación como bomba de infusión continua y aparte tiene un efecto amnésico que es muy importante para el estrés postraumático. A posteriori está aparte un efecto anticonvulsivo. En administración prolongada, la contra del midazolam es que genera taquifilaxia, ¿sí? O sea que van aumentando los requerimientos del midazolam para lograr el mismo efecto terapéutico. Y en insuficiencia renal, insuficiencia hepática, en la avanzada, puede producir acumulación en tejido graso o falta de eliminación y sobresedación. También el midazolam produce hipotensión arterial. ¿Cómo andás, Che? Hay un test descrito que es con 2 miligramos de midazolam que valora la respuesta sistémica antes de iniciar la infusión. Pero lo que en general tratamos de hacer antes de sedar al paciente es que esté normovolémico. En general la hipotensión secundaria sedantes es cuando el paciente está hipovolémico. Bueno, aparte, asociado, nosotros hablamos de sedoanalgesia, asociado a la sedación tanto con propofol como con midazolam, nosotros inicialmente para la ventilación de un paciente neurocrítico adicionamos un opiáceo. Y este opiáceo puede ser morfina, fentanilo o lo que estamos utilizando actualmente es el remifentanilo. ¿Por qué motivo? Porque el remifentanilo se metaboliza por estearasas plasmáticas, ¿sí? Y tiene una vida media ultracorta, ¿sí? Tiene una vida media ultracorta. Entonces permite el descenso de la dosis y valorar al paciente neurológicamente. Pero ojo con el remifentanilo, porque ya cuando el paciente está de salida y cuando le suspenden bruscamente el remifentanilo, puede dar lugar a un síndrome de supresión brusca o hiperalgesia. Entonces, esto yo lo veo en casi todos los pacientes que están bajo remifentanilo. Le voy bajando de a poco la dosis, llegan a 2 mililitros hora, 1 mililitro hora, le suspendo el remifentanilo, el paciente está taquicárdico, hipertenso, etc. Entonces, acá tienen dos opciones. Una de mínima es antes de suspenderle completamente el remifentanilo, le indicamos tramadol, ¿no? Que es otro opiáceo, 50 miligramos cada 6 horas, o si el paciente vuelve a repetir el síndrome de supresión brusca, un goteo con morfina entre 20 a 30 miligramos por día, y eso previene el síndrome de abstinencia aguda generado por el remifentanilo. Este síndrome no se ve en general cuando utilizamos morfina o fentanilo, que es, si no tienen remifentanilo, pueden utilizar el fentanilo tranquilamente, ¿sí? ¿Sí? Entonces, eso lo usamos en vía de infusión continua como cualquier paciente que se encuentra en asistencia respiratoria mecánica. Pero bueno, esto también corre más riesgo de acumulación, o sea que el paciente no se va a despertar tan rápido, tal vez como nosotros queremos con remifentanilo, ya cuando esté en condiciones de ser liberado cuando estamos en weaning de la ventilación mecánica. Ahora, hay una consideración. El remifentanilo y el fentanilo en menor grado generan bradicardia. A veces bradicardias importantes de 40. Entonces, en estos pacientes, cuando desarrollan bradicardia, nosotros le indicamos morfina, que tiene menos efecto bradicardizante.
Bueno, este sería un esquema: combinar sedantes, midazolam o propofol, con opiáceos, remifentanilo y o morfina, en base a lo que mencionábamos antes. En pacientes que se encuentran inestables hemodinámicamente, en general preferimos el midazolam, ¿sí? Sobre todo cuando el paciente, porque tiene menos efecto hipotensor que el propofol. Pero si el paciente tiene, por ejemplo, más de 20 de PIC o PIC de difícil control, una de las opciones, y está más estable hemodinámicamente, utilizamos la combinación de propofol, remifentanilo, o bueno, o si no, midazolam, remifentanilo. Pero se acuerdan que la pseudoanalgesia se hace combinando una benzodiazepina y o propofol más el opiáceo. Siempre, y la tendencia actual en pseudoanalgesia es tratar de evitar hacer una sedación basada más en la analgesia que en la sedación, ¿no? Una pseudoanalgesia, pero más basada en la analgesia. Y evitar las benzodiazepinas porque corren más riesgo de delirium, ¿sí? Eso es de acuerdo también a las últimas guías de sedación y analgesia. Pero bueno, el paciente neuroquímico se puede utilizar, si el paciente está estable, es una de las recomendaciones, podría utilizar propofol más remifentanilo. Bloqueo neuromuscular. ¿Cuándo se indica el bloqueo neuromuscular? Se indica cuando el paciente no se adapta a la sedación o cuando el paciente tiene shivering, escalofríos. Por más que esté adaptado a la ventilación mecánica, el shivering y el escalofrío genera aumento del consumo metabólico de oxígeno y eso puede elevar secundariamente la hipertensión endocraniana. Entonces, en estos pacientes, uno hace un bloqueo, idealmente, bueno, inicia con una ampolla de atracurio, un pancuronio, pero bueno, si el paciente se sigue desadaptando a la ventilación mecánica, puede utilizar, o cuando tiene distrés respiratorio, de inicio, uno puede utilizar un goteo con atracurio o con otro agente curarizante. Y eso es otra de las medidas que también contribuyen no solamente a la adecuada ventilación, sino al control de la hipertensión endocraniana. ¿Cuál sería la contra? Riesgo de neumonías y complicaciones neuromusculares, lo que llamamos la polineuropatía de los pacientes críticos. Por eso no es una medida recomendada de inicio, sino en segunda línea. Bueno, ¿hasta ahora alguna duda? ¿Alguna consideración que quieran hacer? ¿Alguna sugerencia? Con total libertad, en serio. ¿Duda? Sí. Sí, es lo que te... Sí, pero, si el paciente no... Sí, no, estos son, vos decís, si tiene menos de 20, ¿qué hacer? Mira, si tiene menos de 20 y está estable, es una opción. Podés utilizar o propofol o midazolam. Nosotros, en general, cuando el paciente no tiene hipertensión endocraniana, utilizamos el esquema clásico, que es midazolam más remifentanilo. Pero esta es una recomendación de Sauquillo, esto ya un poquito de hace unos años atrás. Cuando el paciente tiene presión intracraniana, una de las opciones es utilizar también el propofol. Porque lo que me pasa a mí es que yo le pongo fentanilo y cuando va a terapia me sacan el mida y le dejan el propofol. O sea, a eso. O sea, porque el paciente está estable y demás Un segundito, traje. Hola. Hola. ¿Te puedo llamar en un rato? Bueno, perdón, discúlpame que era... Si me decías que le sacan el midazolam, sí. No, bueno, está bien. Es una... Pero ¿cuál es? No entiendo la pregunta. Con paciente estable, con PIC normal, o sea, menor de 20, lo rotan. No, está bien, por eso. Uno prefiere la utilización cuando la PIC es mayor de 20. No está mal usar midazolam y remifentanilo. Ahora, cuando la PIC es mayor de 20, uno prefiere la utilización. Entonces, ahora, cuando la PIC es menor de 20, podés utilizar también el propofol, pero en general uno utiliza, lo que hacemos nosotros, utilizamos midazolam más remifentanilo o fentanilo o morfina, ¿sí? Pero esto es no es una guía estricta, es una recomendación, ¿no? Es una recomendación que cuando tenés la PIC muy elevada y de difícil control, entonces una de las opciones es, en vez de sedarlo con midazolam, con propofol, pero siempre y cuando el paciente esté estable. Cuando el paciente está muy inestable, en general uno hace midazolam y remi.
Y nosotros personalmente, cuando el paciente tiene PIC baja de inicio, lo sedamos con midazolam y remifentanil. Es lo que hacemos nosotros. ¿Sí? Perdón. Hola. Hola. No, espera que tiene el teléfono. Perdón, pero... Es para señal. No, pero tiene el teléfono, pues se ve que está caminando, entonces debe tener... Yo soy Alejandro, debe ser el primero en su lista por ahí. No, te preguntaba Dale. si el propofol no tiene más acción sobre la presión de perfusión cerebral al reducirla más que el midazolam. ¿No? Vos decís por la inestabilidad. No, porque tiene más acción, me parece que tiene más acción sobre la perfusión cerebral, disminuye más la perfusión cerebral. Pero te baja más el consumo. Te baja mucho más caro. Te baja mucho, entonces la relación flujo-consumo te la optimiza. O sea, al inhibir el consumo metabólico de oxígeno más que las benzodiazepinas, entonces, si vos le colocás un paciente, eso lo vemos con presión tisular, la presión tisular te sube. Entonces, por ahí tenés menos flujo, pero vas a tener más presión tisular, o sea, más oxigenación, que es lo que te interesa en definitiva. O sea, que siempre cuando uno habla de isquemia cerebral, habla de una relación flujo-consumo. O sea que el flujo puede estar bajo, no te lo cambia, te puede bajar un poco el flujo, pero va a bajar más el consumo, o sea, te optimiza, te optimiza la oxigenación al bajar más el consumo que el flujo. Bueno, seguimos, entonces, son opciones entonces, cuestión de gusto, te digo nosotros lo que hacemos. Nosotros hacemos esto, midazolam y midazolam remifentanil, y cuando la PIC está y está estable el paciente, ahí en vez de midazolam remias usamos propofol remifentanil. Pero a nadie le fue mal usando midazolam fenta. ¿Viste? Nadie le va mal, no es un sacrilegio, como algunos pretenden mencionar. O sea que es lo que durante años hicimos y realmente no tuvimos malos resultados. Bueno, bloqueo neuromuscular ya lo mencionamos, hiperventilación. La hiperventilación es también un tema que, en primer lugar, la hiperventilación profiláctica no está recomendada más. O sea que cuando viene el cirujano le dice eso, bueno, no, hiperventílenlo, así el cerebro está abajo, bueno, no. ¿Por qué? Porque la hiperventilación no controlada predispone a la vasoconstricción cerebral y riesgo isquémico, ¿sí? Entonces, ustedes no van a hiperventilar a un paciente, sobre todo en el momento en el cual tiene más riesgo de hipoperfusión, que es en las primeras 24 o 48 horas. O sea, puede permitir. Ahora, solamente van a hiperventilar a un paciente cuando tengan un monitor de oxigenación que digan que el paciente está hiperémico. O sea que lo que hablamos es que el flujo es inapropiadamente alto con respecto al consumo. La hiperemia se ve sobre todo en pacientes jóvenes, más adolescentes, con lesión difusa. Uno de estos pacientes le hace un Doppler, tiene velocidades altas, un catéter de PIC con presión tisular y tienen 30, 40 de presión tisular. Esos pacientes se benefician, tienen hiperemia como causa de hipertensión endocraniana, o sea que el flujo es demasiado elevado con respecto al consumo. Y esos pacientes pueden tratar de hiperventilarlo, pero en general no, la CO2 no lo bajan menos de 30, menos de 30, 28 no bajan la CO2. Bueno, sí van a hiperventilar un paciente, y esto es muy importante, cuando se les está enclavando. Paciente que les hace una pupila a las 4 de la mañana, no se ponen a pensar si está isquémico, hiperémico, si autorregula, no autorregula. No, a este paciente le tienen que... el polo del lóbulo temporal está comprimiendo el tronco y de alguna forma lo tienen que salvar. Este paciente le hacen hiperventilación, ahí le hacen manitol, hipertónico, todo lo que tengan a mano para controlar la hipertensión endocraniana aguda y que revierta la pupila. ¿Está? Soporte hemodinámico, esto ya mencionábamos antes. Como ustedes saben, la hipotensión es un predictor independiente de mala evolución. Sepan que el TEC puro en general no produce hipotensión arterial, ¿no? Cuando un paciente tiene un traumatismo aislado de cráneo, no está, salvo que esté en muerte cerebral, cuando ahí sí hay desequilibrio hemodinámico.
pero un paciente que tiene un traumatismo grave de cráneo. Entonces, si está hipotenso, tiene que pensar siempre en otras causas, que tenga una hemorragia oculta. No puedes decir, no, está hipotenso por el trauma de cráneo. No, que tenga hemorragia oculta, que esté con poliuria, diabetes insípida, que aparte no tenga una contusión miocárdica, que no haya hecho un tromboembolismo de pulmón, ¿sí? O sea que es una cosa que un síndrome de alerta. Bueno, mantener al paciente normovolémico y con el objetivo de asegurar una presión de perfusión cerebral, ahí sí le pueden indicar drogas vasoconstrictoras. ¿Qué droga elegimos? La noradrenalina. Es la que menos compromete la circulación cerebral, la noradrenalina, ¿sí? ¿Está? Más que la dopamina. Y aparte produce menos efecto sistémico, menos hipoperfusión sistémica, etc. O sea que utilizamos siempre la noradrenalina. Bueno, en general mantener una TAM, como mencionamos antes, de 80, TA sistólica 100 a 110, evitar la sobrehidratación y la hipertensión inducida, que esto correlaciona con riesgo de distrés respiratorio, y tratar con una PPC de 60 a 70. Esto es prácticamente el tratamiento PPC dirigido, es válido sobre todo en las pacientes en las primeras etapas, donde el paciente tiene más riesgo de isquemia cerebral, con autorregulación conservada. Y una PPC más cercana a 60-50 cuando la autorregulación está alterada y con daño tisular extenso. ¿Estamos? Bien. Drenaje ventricular es una medida excelente. Ya mencionamos antes, es el gold standard, o sea que en un paciente con hemorragia subaracnoidea que los ventrículos en general van a estar dilatados, uno utiliza el drenaje ventricular externo para el control, no solamente para medir PIC, sino para tratar la PIC. O sea que al drenar líquido cefalorraquídeo nos permite controlar la presión intracraneana, ¿sí? Esto es muy fácil, colocan un catéter de ventriculostomía, lo adjuntan a un transductor, como cuando miden una TAM o la PVC, un transductor de presión que tiene que estar a la altura del agujero del morro, y lo van abriendo en base a, siempre cuando miden la presión intracraneana tiene que el sistema estar cerrado. No puede estar drenando continuamente y decir, no, porque ese es uno de los errores frecuentes. ¿Qué PIC tiene? 5, muy bien. Y el drenaje está cerrado. No, está abierto. Entonces le cierran el drenaje y ven que la PIC se le va a 60. Esto me ha pasado, le digo, por todas las cosas que me han hecho renegar, se las menciono. Siempre cuando uno mide presión intracraneana con un catéter ventricular, el sistema tiene que estar cerrado, no puede estar abierto y drenando continuamente, porque a veces al cerrar aumenta la PIC, o sea, da falsa descenso de la PIC. Cierro, ¿cuánto tiempo espera? No, lo cerrás, lo medís y lo volvés, si el catéter está abierto, porque tiene que estar abierto, por ejemplo, un paciente que tenga hemorragia intraventricular, entonces vos lo dejás abierto a 15 o a 10 en base al grado de hidrocefalia, y ese paciente lo dejas abierto permanentemente. Ahora, cuando querés medir PIC horariamente o cada media hora, cuando quieras, ahí tenés que cerrar el catéter, y, o sea, que el catéter, que la presión directamente esté medida por el transductor de presión. Lo cierran y que quede abierto, que quede midiendo la presión en forma continua. ¿Está? Es como un catéter de TAM. Bueno, ahora vamos a... esto vimos entonces, en resumen, control de la presión intracraneana. La medida más fácil para medir PIC y para tratar la PIC es el catéter intraventricular, eso lo mencionamos. Mantener al paciente adecuadamente ventilado, evitar la hipotensión arterial, que tenga una adecuada presión de perfusión. Pero bueno, vamos a ver ahora con las medidas de segunda línea para el control de la hipertensión intracraneana. O sea, ¿qué pasa cuando, a pesar de que el paciente está bien ventilado, que tiene una adecuada PPC, que le sube la presión un poquito y bueno, ven que la PIC sigue alta? Y que bueno, ese paciente podemos utilizar la terapia hiperosmolar. La terapia hiperosmolar básicamente nos basamos en dos sustancias que son el manitol y las soluciones hipertónicas. El manitol es efectivo para el control de la presión intracraneana, esta es la dosis. En general, el manitol no lo dejamos reglado, sino
tratamos el episodio de hipertensión endocraniana con bolos de manitol, pero no dejamos reglado ser, por ejemplo, 250 centímetros cada 6 horas. No, tratamos la hipertensión endocraniana en base a, con bolos de manitol, pero solamente cuando la presión intracraniana sube. Porque también abusar mucho del manitol, vamos a ver que tiene sus riesgos. Esta es la dosis de 0,25 gramos kilo a 1 gramo kilo. En la práctica utilizamos 150 a 250 mililitros de manitol, al 10%. Obviamente que el manitol induce poliuria y debe evitarse el efecto de hipotensión arterial que puede ser producido por esto. Entonces, en la medida en que el manitol produzca poliuria, uno va reponiendo con solución salina lo que va perdiendo. ¿Sí? O sea, no debe utilizar, salvo que el paciente se esté enclavando, lo ideal es esperar al monitoreo de PIC para indicar el manitol, no indicarlo empíricamente. Ahora, si el paciente hace una pupila o deterioro rostrocaudal y piensa que se está deteriorando por hipertensión endocraniana, ahí le hacen el bolo de manitol. Bueno, es un diurético osmótico. El manitol actúa por 2 mecanismos. Uno, el más clásico, que es produciendo deshidratación cerebral, ¿no? O sea que el manitol es una sustancia hiperosmolar que la barrera hematoencefálica para la mejor acción tiene que estar intacta. Entonces, cuando la barrera está autorregulando y cuando ven que la PIC le baja enseguida, eso no se produce por deshidratación cerebral. Eso se produce porque el manitol induce un aumento del volumen plasmático, disminuye la viscosidad sanguínea y recuerdan la ley de Poiseuille, que el flujo es directamente proporcional a la presión, inversamente proporcional a la viscosidad. Entonces, cuando baja la viscosidad sanguínea y aumenta el flujo plasmático, ¿qué ocurre? Se estimula ¿qué cascada? La vasoconstrictora. ¿Recuerdan eso? ¿Sí o no? Cuando ustedes le hacen un bolo de manitol, ¿qué ocurre? Hay aumento del flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Porque el intravascular se llena por una sustancia hiperosmótica. Pero al mismo tiempo, al bajar la viscosidad, por los 2 mecanismos, al bajar la viscosidad, ¿qué pasa? Aumenta el flujo. Al aumentar el flujo intravascular, ¿qué ocurre? Se estimula la cascada vasoconstrictora, sobre todo cuando el paciente autorregula. Y al estimularse la cascada vasoconstrictora, ¿qué se produce? Disminución del volumen sanguíneo cerebral y disminución de la PIC. Ese es el mecanismo de acción inmediata del manitol. Entonces, como ven acá, el manitol actúa idealmente cuando la barrera está intacta y cuando la autorregulación está intacta. El paciente que no autorregula, y eso ya dijimos cómo ustedes lo van a valorar al pie de la cama del enfermo, es más complicado que el manitol actúe. ¿Está? Bien. Entonces, acá vemos mayor aumento del flujo, se ve en pacientes con autorregulación. En general, cuando la autorregulación está muy alterada, el efecto que tiene el manitol sobre la PIC es muy, muy poco efectivo. En general, el mayor efecto del manitol es cuando la autorregulación está. Y siempre recuerden que dar manitol cuando el paciente tiene por lo menos más de 145 de sodio. Si no, puede haber este efecto rebote. Bueno, evitar la hipovolemia, se administra cada 2 o cada 6 horas. Con barrera abierta puede empeorar por este efecto rebote, que es que el manitol pasa del intravascular al intersticial, sobre todo cuando hay disrupción marcada de la barrera hematoencefálica. ¿Está? Este es otro de las complicaciones. Y también está contraindicado cuando hay insuficiencia renal el manitol. Ahora, soluciones, esto es el manitol, una Cochrane, dice que comparativamente el manitol puede tener algún efecto beneficioso en la mortalidad cuando lo comparamos con pentobarbital, pero puede tener también un efecto detrimental en la mortalidad cuando lo comparamos con soluciones hipertónicas. Ahora, solución salina hipertónica, y después vamos a hacer conclusiones. En general, pueden emplearlas del 3% al 20-23%. La ampolla de cloruro hipertónicos, ¿la conocen? Sí, ¿no? Sí.
Puede ser de 10 al 20, ese es al 20%. ¿Sí? La apoyo. Nosotros en general empleamos entre 3 a 7% de hipertónico. ¿Cómo se prepara una solución hipertónica al 3%? 30 mililitros de cloruro hipertónico al 30% más 200 de solución fisiológica. Eso nos da 30 mililitros de hipertónico al 20% más 200 de fisiológico. Fisiológico, eso da una solución al 3%. Recuerden que el fisiológico es al 0,9%. ¿Está? Bueno, el efecto del hipertónico también queda lugar, desplaza el agua desde el intersticio al intravascular. Y igual que el manitol, produce un aumento del flujo sanguíneo cerebral, porque cuando ustedes dan una solución de hipertónico, el flujo le aumenta en todas partes del organismo y en el cerebro, y ese flujo sanguíneo cerebral adecuado, ¿qué origina? La cascada hace que cuando autorregula la cascada vasoconstrictora, y entonces baja el volumen sanguíneo cerebral y disminuye la PIC. Río Centeno. Hola, ¿qué tal? ¿Río Centeno está en la universidad también? Bueno, entonces, eso es lo que da lugar, es el mismo mecanismo de acción que las soluciones hipertónicas. Estimula la cascada vasoconstrictora, disminuyendo el volumen sanguíneo cerebral, y de esta forma cae la PIC, y por otra parte favoreciendo la deshidratación del tejido cerebral edematoso. En general, los hipertónicos los preferimos cuando el paciente tiene menos de 145 de sodio. Ahora, si tienen hiponatremia crónica, ojo, sobre todo cuando el paciente maneja 125, 130 crónicamente, ojo porque el hipertónico, si suben el valor de sodio más de 10 miliequivalentes en 24 horas, ese paciente corre riesgo de ¿qué? A ver, de neurolisis central continua. Perfecto. No se puede utilizar mi monitor como hipertónico en ese caso. Por lo que usted decía. No, el manitol no. No, en hiponatremia crónica. Ahora, cuando esos son casos más, tratan de utilizar, ahí sí, hiponatremia crónica, uno utiliza soluciones no al 20, sino al 3%, y trata que el sodio no suba más de 10 miliequivalentes, para el control de la hipertensión craniana. Pero sí, cuando el paciente está con un sodio normal o ligeramente bajo, entre 135 y 145 concretamente, o está hipovolémico o hipotenso, ahí en vez de manitol preferimos las soluciones hipertónicas. Esto es importante, se puede utilizar el hipertónico, pero tenés que tener la precaución de que no te suba más de 10 puntos. Podés usar hipertónico, pero con mucho cuidado. Efectos adversos hematológicos, electrolíticos, te produce hipocalemia y acidosis hiperclorémica. Eso es un efecto bastante frecuente de las soluciones hipertónicas. Es una alternativa al manitol. Ahora, cuando se compara manitol versus soluciones hipertónicas, vemos que no hay demasiadas diferencias. Hay algunos estudios y metaanálisis que sugieren que las soluciones hipertónicas son más efectivas y más duraderas en cuanto al manejo de la hipertensión endocraniana como medidas de segunda línea. Acá vemos cómo en este gráfico favorece a la utilización de hipertónicos sobre el manitol. Pero todos estos estudios anteriores eran porque en general no se empleaban dosis equimolares de una sustancia que de otra, o sea que eran diferentes osmolaridades. Cuando se comparó los efectos de dosis equimolares de manitol e hipertónico, se vio que en realidad no hay demasiada diferencia entre manitol e hipertónico. Y solamente sugiere una posible superioridad del hipertónico sobre manitol en lesión difusa. Entonces, este es un resumen. ¿Cuándo utilizar? Esto es tanto para el manitol como para el hipertónico. La barrera tiene que estar intacta o que no haya gran disrupción de barrera. La autorregulación tiene que estar conservada. Estos son los efectos, las dosis. Utilizamos soluciones hiperosmolares, sobre todo cuando el paciente tiene un patrón de isquemia cerebral en los estudios por Doppler transcraniano, por monitoreo de la oxigenación tisular, por saturación yugular de oxígeno, que tienen presión tisular de oxígeno baja, o sea, cuando necesitamos aumentar el flujo sanguíneo cerebral y al mismo tiempo
tratar la PIC. Ahora, ¿cuándo utilizamos el hipertónico? En general, cuando el sodio, nosotros hasta 145 de sodio le indicamos hipertónico, bolos de hipertónico. Tratamos de mantener el sodio entre 145 y 150, hasta 155 lo toleramos. Y manitol lo empleamos cuando ya tenemos un paciente con hipertensión endocraniana, tiene un sodio de 145, 150, ahí podemos intentar manitol. Ahora, ojo, con hiponatremia crónica, vemos que tratar de que el cambio en la concentración de sodio de un día al otro no supere los 8 o 10 milímetros de mercurio. Eso lo vamos haciendo con titulación por ionograma. ¿Está? Cuando el paciente en etapa aguda está hipovolémico, en la resucitación inicial, también en situaciones de isquemia cerebral o PPC baja, también preferimos las soluciones hipertónicas. ¿Está? O sea que hasta ahí vimos las medidas de segunda línea para el control de la hipertensión endocraniana. Ahora, cuando fracasa todo esto, ya sedamos al paciente, lo compensamos, lo ventilamos adecuadamente, le tratamos la hipertensión intratorácica, la intraabdominal, o sea que esté bien sedado y bien analgesiado. El paciente sigue con hipertensión endocraniana, controlamos la ventilación, que esté bien oxigenado, etcétera, que tenga una PPC adecuada, sigue con hipertensión endocraniana, bueno, manitol hipertónico, fracasa. ¿Qué tenemos? Medidas de segunda a tercera, me gusta más llamarla, esto es como está en la literatura descrita, pero con medidas de tercera línea. Porque la primera línea sería la adecuada sedación y analgesia, la segunda línea sería soluciones hiperosmolares y la tercera línea sería esto. Pero bueno, en la literatura está referido como medidas de segunda línea. Y acá que tenemos 3 alternativas cuando el paciente se nos está yendo de las manos. Barbitúricos, craniectomía descompresiva, ¿sí? Barbitúricos, craniectomía descompresiva o hipotermia. Básicamente, esas son las 3 medidas. También pueden intentar hiperventilación controlada, un ensayo con PPC, pero bueno, eso es lo que son en casos más específicos. Sí. ¿Cómo? Ahora lo vamos a charlar, pero en general, bueno, ahora lo decimos, en general entre 35 y 34 grados. Bueno, recordemos que un 12 a 15% de los pacientes tienen fracaso en el control de la PIC con medidas convencionales, ¿sí? Y que una PIC mayor de 20 se asocia a un 80% de mortalidad. Ya esto, que los barbitúricos sean una medida efectiva para el control de la presión intracraneal se sabe desde hace mucho tiempo, desde el año 74. Y estos son los mecanismos de acción. Los barbitúricos disminuyen la PIC por disminuir el metabolismo cerebral. Entonces, al disminuir el metabolismo cerebral, el cerebro que está acoplado, ¿qué pasa? Interpreta, bueno, che, escúchame, tiene bajo metabolismo, entonces le bajo el flujo, ¿no? ¿Para qué voy a darle más sangre si él no la necesita? Entonces, al bajar el flujo sanguíneo cerebral se produce disminución del volumen sanguíneo cerebral y eso genera descenso de PIC. ¿Estamos? Esos son los mecanismos más clásicos de acción. Pero al mismo tiempo, también el barbitúrico mejora la relación flujo-consumo, que es lo que me decía Martín recién. Y esto es tanto para el barbitúrico como para el propofol. Si bien el propofol y el barbitúrico pueden bajar el flujo sanguíneo cerebral absoluto, el descenso del consumo es mayor que el descenso del flujo. Entonces, eso que genera mejoría de la relación flujo-consumo y mejoría de la oxigenación. Si ustedes le aportan 10 litros de nafta a un coche, pero está consumiendo a 20 km por hora, es suficiente. Ahora, si el coche, en vez de ir a 20 km por hora, va a 5 km por hora, no necesita los 20 litros, va a necesitar un flujo de 10 litros minuto, ¿no? Te pongo un ejemplo grosero. Entonces, al bajar el flujo, va a optimizar la relación flujo-consumo. O sea que el flujo va a ser adecuado al consumo. También, estos otros mecanismos, inhibe los... ¿Se acuerdan cuando hablábamos del glutamato y el aspartato la primera vez? Disminución de los aminoácidos excitatorios, disminuye la lipoperoxidación y radicales libres y se ha utilizado también como estrategia neuroprotectora. El barbitúrico es la droga ideal para cualquier cerebro agudo. ¿Sí?
¿Por qué? Porque te pone el cerebro en un estado de hibernación, te transforma en un sucio reptil, por decirlo de alguna manera. Lleva todo el organismo a un estado de hibernación, inclusive al bajar el consumo de oxígeno sistémico te produce disminución de la temperatura. O sea, te transformas en un reptil. Entonces el cerebro es feliz porque no consume energía, si no consumís energía no te gastás concretamente. Pero ¿cuál es el problema del manito? El problema del manito es el efecto sistémico. Ese es el gran problema del manito. Perdón, del barbitúrico. Ese es el efecto sistémico que destroza el cuerpo. Entonces, estos pacientes tienen más riesgo de neumonía, riesgo de hipotensión arterial, riesgo de ilio. A veces el ilio inducido por el tiopental es de extremadamente difícil tratamiento, hipotermia, ¿sí? Coagulopatía. Entonces, esta es la dosis que utilizamos de tiopental, 2,5 a 10 miligramos kilo en bolo, y después la dosis de mantenimiento, 0,5 a 5 miligramos kilo hora. Pentobarbital no disponemos. Y últimamente tampoco hay disponibilidad de tiopental en el país. Hay muchos lugares en los cuales está faltando y es muy difícil conseguirlo. Cosas de la Argentina. Espera un segundito. Hola. ¿Te llaman un segundito? Estoy dando una charla. Dale, bueno, entonces, el barbitúrico tiene, si bien es una medida que controla la hipertensión endocraniana, vemos que cuando comparado con los pacientes que utilizaron barbitúricos versus los que no utilizaron barbitúricos, vemos que no hay una diferencia significativa en cuanto a la evolución o muerte. Pero sí el barbitúrico, lo que mencionamos antes, se asoció a más riesgo de hipotensión arterial. Sí controla la PIC, pero a expensas de mayor daño sistémico. Muchos utilizan el propofol en dosis muy altas, no solamente como sedante, sino como tratamiento de la hipertensión endocraniana, vean que entre 6 a 12 miligramos kilo hora. Igual, bueno, ojo con estas dosis que son más de 5, son de riesgo de producir el síndrome PRIS o el síndrome de propofol. O sea que en general, esto, salvo que preferimos otras medidas a la utilización de propofol en dosis muy elevadas. Hipotermia. Hipotermia es, como ustedes saben, la mejor evidencia de hipotermia es ¿cuál? La única evidencia disponible de hipotermia es en pacientes sobrevivientes de un paro cardíaco. Eso lo saben, ¿no? ¿Y por qué motivo? Porque el paro cardíaco es un modelo de isquemia-reperfusión. Y durante la isquemia-reperfusión se produce una liberación masiva de radicales libres. La hipotermia es una estrategia que bloquea la síntesis de radicales libres. ¿Está? Entonces, ese sería el mecanismo por el cual en paro cardíaco sería de utilidad. Entonces, la hipotermia se ha testeado en 2 estudios, el NAVIGE 1 y el NAVIGE 2, como de neuroprotección. Y había un fracaso estrepitoso, o sea que, al contrario, algunos pacientes, sobre todo los más añosos, tenían peor evolución. Pero se la puede utilizar como medida de segunda línea o de tercera línea para el control de la hipertensión endocraniana. Estos son los mecanismos de hipotermia, son muy parecidos a los barbitúricos, baja el metabolismo, baja la excitotoxicidad, disminuye el edema cerebral, bueno, todos los efectos de la hipotermia en cuanto al cerebro. El problema también de la hipotermia es precisamente los efectos adversos de inducir hipotermia, que es lo que al paciente lo hace más susceptible a riesgo. Riesgo de inestabilidad hemodinámica, riesgo de infecciones, coagulopatía y en el recalentamiento, que es donde más complicaciones se ven de la hipotermia, riesgo de complicaciones electrolíticas. Ahora, algunos autores sugieren que en pacientes con traumatismo de cráneo, con hipertensión endocraniana, que tienen un modelo de isquemia-reperfusión. ¿Cuál es el modelo de isquemia-reperfusión fuera de lo que es el paro cardíaco? Los pacientes sometidos a cirugías descompresivas. Esos pacientes sometidos a cirugías descompresivas, por ejemplo, un stroke isquémico, sometido a craniotomía descompresiva, o un traumatismo de cráneo que uno le hace por hipertensión endocraniana la craniotomía descompresiva,
esos pacientes tienen un modelo de isquemia reperfusión. En estos casos, la aplicación de hipotermia, sobre todo cuando después de la descompresiva el paciente sigue con hipertensión endocraniana, en estos casos uno podría optar por la hipotermia. Sobre todo precisamente porque evita la liberación de radicales libres. Este es un estudio publicado en el año 2015, el estudio Euroterm, que trató de ver, porque las críticas que se hacían en los estudios anteriores era que en general se aplicaba hipotermia muy precoz, independientemente que el paciente tuviese o no hipertensión endocraniana. Este es un estudio que trató de demostrar que en pacientes con hipertensión endocraniana, más de 20, por lo menos durante 10 minutos, si la aplicación de hipotermia precoz era efectiva o no en bajar la morbimortalidad. El estudio de Ojo, que este estudio no testeó la utilidad de la hipotermia en el control de la hipertensión endocraniana refractaria, que es lo que estamos hablando nosotros, sino que testeó la utilidad de la hipotermia como estrategia neuroprotectora, volvemos a lo anterior, en pacientes con basales elevados de hipertensión endocraniana. Entonces, si analizamos el trabajo, vemos que cuando el paciente, después de estabilizarlo, e inclusive antes de darle manitol, los que tenían más de 20 de PIC por dentro de los 10 días de posinjuria, grupo hipotermia. O sea que esto no es lo que hacemos en la práctica diaria. Cuando nosotros, este estudio dio negativo, o sea, no hubo diferencias en cuanto a ningún beneficio de la hipotermia, inclusive algún riesgo. Entonces, pero este estudio no está testeando tratamiento de la hipertensión endocraniana refractaria, sino tratamiento precoz con hipotermia en pacientes con hipertensión endocraniana. ¿Sí? O sea que no nos dice nada que en hipertensión endocraniana refractaria lo podamos utilizar o no. ¿Sí? Conclusiones. La hipotermia es una medida eficaz en el tratamiento